Tonali. Bueno, seguimos en esto de las fases de los estudios y hoy tenemos un ejemplo de un nuevo anticuerpo, un antiviral en realidad, donde vamos a intentar analizar desde las fases preclínicas, fase 1, fase 2 y fase 3, pero de los ensayos clínicos. Pero, ¿qué les parece si empezamos a explicar qué es eso de las fases? Y entonces, primero, ¿qué es un ensayo clínico? ¿Y para qué sirven los ensayos clínicos? ¿Quién quiere contestar? ¿Efraín? ¿Por qué hacer ensayos Sí, doctor. clínicos que Sí, doctor. son... Pues el ensayo clínico es por definición el ejemplo del experimento, de la investigación. Finalmente se basa en la aleatorización o en la comparación de un medicamento de forma, ¿cómo llamarlo? Con la intervención de un investigador. Nosotros dirigimos la maniobra, digo, aquí a lo mejor ocupé mal la palabra porque el aleatorizado ya es hasta el fase 3. En fase 1, fase 2 puede ser que no sea aleatorizado, puede ser que solo sea un solo grupo, pero creo que la definición es el estudio experimental por excelencia, donde hay una intervención del investigador, las variables deben de ser lo más controladas posibles y es un estudio pues prospectivo, longitudinal, con estas características. Buenísimo. Y entonces, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda este tipo de estudios, estimado Carlos? ¿Por qué nos ayudan? ¿En qué parte de la clínica nos ayudan este tipo de estudios? Pues realmente yo creo que se toman en cuenta en todas las partes de la clínica, porque no solamente es conocer lo que en su momento en el escritorio ahí con el paciente estamos tomando decisiones, sino también es como conocer todo el trasfondo, desde la fase preclínica que tienen los ensayos clínicos, nos ayuda a determinar qué es lo que puede venir, conocer como parte de lo que se busca con los fármacos y ya en todas las fases, fase 1, fase 2, fase 3 vamos a ir viendo cómo el estudio va teniendo seguridad, vamos adquiriendo confianza en el tipo de tratamientos y en las fases 4, pues ya vamos a buscar justamente de una forma un poco más perspicaz el efecto a grandes poblaciones. Me quedé con una palabra de todo lo que dijiste, seguridad. Clau. Generalmente es para evaluar la eficacia y la seguridad tanto de un tratamiento como de alguna maniobra terapéutica. Sí, ok, eficacia, eficiencia, seguridad, efecto, son palabras que se ocupan en los ensayos clínicos, pero ¿en qué nos ayudan, los ensayos clínicos? O sea, en qué nos están ayudando? ¿En qué nos ayudan en la toma de decisiones, Clau? O sea, dice Carlos, nos ayudan para todo. Un ensayo clínico nos ayuda exactamente para todo. Sí. Sí, José Fabián. Nos ayuda a responder una pregunta de investigación. Bueno, el ensayo es para respondernos una pregunta de investigación en lo que no tengamos definido cuál es el mejor estrategia. Que ahí podamos analizar otras cosas. Y también nos ayuda a responder preguntas de investigación. En realidad responde la pregunta de investigación del investigador, ¿eh? O sea, en realidad yo creo que el punto básico de los ensayos clínicos es que nos ayudan a tomar decisiones en materia de fármacos. Yo creo, ¿eh? Yo creo que de fármacos o de algún otro, alguna otra maniobra que se le va a aplicar al paciente. Nancy. Sí, justo era eso, tomar la decisión en el tratamiento del paciente, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción considerando las características de la población y las de mi paciente? O sea, de la población del estudio y de esas cuales tiene mi paciente para ver si es conveniente. Buenísimo. Y ahora se divide en fases. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas fases creen ustedes o sea, cuántas fases leyeron? ¿Cuántas fases creen ustedes que lo podríamos dividir? Sí, Carlos. Primero es una fase preclínica, una fase clínica, y la fase clínica se divide en 4 subfases o 4 fases. Le podríamos poner aquí fase 0, que sería la preclínica. ¿Te parece bien? Me parece bien. Sí. Y después 4 fases clínicas, que podría ser la fase 1, ¿no? La fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ok, sí, estimada
estimada, levantaste la mano. Lau, Sí. La fase preclínica. sí, cuéntame, ¿qué es eso de la fase preclínica? Bueno, esa realmente se hace o se trata de hacer todavía no en humanos, se trata de hacer en animales o incluso se puede hacer pues en cultivos in vitro o en alguna otra cuestión computacional, en modelos computacionales también es válido, pero pues realmente nada más da un panorama muy, muy general, ¿no? No es la realidad. Ok, en una compu sería in sílice, Uh-huh. en un tejido, podría ser in En una vitro. caja de Petri. Uh-huh. En una caja de Petri, ¿no? In vitro, y ya muy avanzado, una fase preclínica, sí está muy avanzado, ya tendríamos que ver con modelos animales, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente esto no tiene nada que ver con la decisión clínica, ¿no? Con esta decisión clínica que lo vamos a ocupar, no lo vamos ¿se entiende? O sea, esto no significa que vaya a ser seguro para un paciente, esto no significa que vaya a funcionar, ¿sí? Sino que puede ser que nos genere hipótesis. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Benny, ¿qué es eso de las fase 1? ¿Qué es eso de la fase 1? La fase 1, de forma resumida, lo que trata es de establecer la seguridad del medicamento y la dosis. O sea, la dosis segura del medicamento. Ok, ¿qué te parece si le ponemos aquí que va en voluntarios sanos, ¿no? Ah, bueno, sí. Uh-huh. O sea, entonces, estos xochimiques, estos voluntarios sanos, lo único que se quiere ver es si la dosis tiene algún tipo de efecto, ¿no? De efecto del medicamento. Entonces, aquí lo que se busca es si tiene algún efecto como tal. No dice si es mejor que otro, solo si tiene algún efecto. Entonces, el estudio dirá efecto del no sé qué cosa para otro rollo. Clau. En una bibliografía leí que es la parte en la que se evalúa la farmacocinética, como la dosis, absorción, el metabolismo y cómo se distribuye. Pero no sé si solamente lo realizan las farmacéuticas. Sí, lo puede usar cualquiera, farmacocinética. Lo que pasa es que son estudios caros. O sea, son estudios donde tienes que pagarle a un individuo para que se deje tomar las muestras, ¿no? Para que le estés tratando como si fuera un cobayo de 50 kilos, ¿no? Un cobayo de 70 kilos. Entonces, pasaste de ahí a los animales, pero tiene su asunto ético, ¿no? Sí, ay. Sí, Efraín. Sí, y por lo mismo, pues una de las características es que tiene un muy bajo número de pacientes, bueno, no de pacientes, de participantes, mejor dicho, de 5, 10 hasta 15 participantes sanos, solamente para evaluar que la seguridad, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pocos pacientes, ¿no? Uh-huh. Ok. Y entonces, ¿qué sería un fase 2, estimado Daniel Cale? Yo tenía una pregunta sobre los fase 1. Sí. Digo, alguna vez lo comentamos, pero por ejemplo, para medicamentos que son muy tóxicos, quimioterapia y cosas así, ¿se usan siempre voluntarios sanos? No, Porque no, allí estás hablando de un tema distinto. Por ejemplo, cuando estoy utilizando una quimioterapia que yo sé que es muy agresiva, que yo sé que tiene muchos eventos adversos, que yo sé que está pasando este tipo de cosas, lo que hago es que se lo doy a pacientes que están muy graves, ¿no? Entonces son pacientes y se le llama de uso compasivo. Entonces, en estos pacientes que están muy graves, que ya no tienen ningún remedio, se lo aplicas intentas hacer estas evaluaciones, ¿no? Entonces, sí, claro que aquí fase 1 tiene estos asegúnes, pero vayamos al fase 2. ¿Qué es un fase 2? los fase 2, lo que buscan es ver la eficacia del medicamento y también ahondar un poco más sobre la seguridad y efectos adversos. Ya empezamos a ver enfermos, ¿no? Sí. Entonces, ya son pacientes enfermos, ya empieza a haber una comparación versus placebo. ¿Sí? Aquí tiene mucho que ver la seguridad del medicamento. Quizás la eficacia que tú estás narrando no sea lo más importante del estudio.
pero sí pueden ver eficacia y pueden ver eficacia y seguridad, ¿no? Yo creo que también intentan ver un poco el efecto del medicamento y ya en este caso ya son más pacientes, ¿no? Ya empieza a subir la N, más pacientes. Y un fase 3, ¿qué sería, Clau? En esos ya se reportan los resultados definitivos de la eficacia y la seguridad en grupos mucho más grandes de pacientes enfermos o con la condición clínica, ¿no? Ya están otra vez vamos con enfermos, otra vez vamos versus placebo. En ocasiones se pueden hacer no nada más versus placebo, sino se puede hacer versus el estándar de tratamiento, ¿no? Y aquí ya son más pacientes porque ya estoy buscando un tamaño de muestra más reconocido, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo los fase 1 y fase 2 se pueden combinar, puede haber combinaciones. Es decir, no tengo un estudio que sea completamente puro, fase 1, 2, fase 2, 3, incluso los fase 3, 4. Pero ahora pensemos que es un fase 4. ¿Qué es un fase 4, Efraín? Vicky Román. No, aquí tengo una mano levantada. Sí, adelante. José Fabián. El estudio de fase 4, lo de la seguridad se evalúa en todas las fases de tratamiento con humanos y aquí en el fase 4 toma más relevancia porque es igual en enfermos, en un número mucho mayor de pacientes. No siempre, aquí ya no hay como siempre aleatorización ni se está comparando contra otra droga, sino que se está más bien evaluando el seguimiento a largo plazo ya, ahora sí que en una población real o un poquito más real, porque hay eventos adversos que pueden darse uno en 1000, uno en 10,000, que no vamos a ver en los ensayos fase 1, fase 2 ni fase 3 porque pues nunca llegan a esa población. Entonces, ha habido ejemplos de estudios fases 4 que tiran un medicamento porque se ven eventos adversos que no se habían reportado inicialmente. Buenísimo. Carlos. Yo creo que aquí una palabra importante de los fase 4 siempre es la parte de farmacovigilancia, que como bien decía el doctor Fabián, es la búsqueda de esos efectos adversos y ya generalmente es cuando se da la comercialización del fármaco y es donde se evalúan estos efectos. Y yo creo que otra palabra, Carlos, aquí es eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tan costo-beneficio, no? O sea, ¿qué tan bien funciona ya en el territorio de lo práctico? Sí, estimadísima Lau. Justo eso, ¿no? Como la FDA se retracta de algo que ya había aprobado. Los estudios de fase 4 hacen, como decía Fabián, los puede tirar, ¿no? Si ya se habían aprobado, pues esos efectos adversos son los que no se habían reportado. Ok, entonces tendríamos tres niveles. Uno que fuera el efecto del tratamiento, otra hablar de eficacia y otra hablar de eficiencia, ¿no? Dependiendo del tipo de fases. Y el resultado es que a veces puedo tener combinaciones de fase 1, fase 2, de fase 3, fase 4, ¿no? Y podría tener un fase 2, fase 3, fase 4, o sea, hay muchas combinaciones. Sí, Daniel. Aquí un comentario entre la diferencia de eficacia y eficiencia, porque en una bibliografía encontré que eficacia era comparado contra placebo y eficiencia era comparado contra estándar de tratamiento. Y en otra bibliografía encontré que eficacia era en situaciones ideales y eficiencia era en situación real. Así es. Entonces, ahí también hay mucha literatura en donde nos hacemos bolas de eficacia, eficiencia. Nosotros como estudiantes nos aprendíamos un acrónimo que decíamos que era eficaz para el matraz, efectivo para el vivo y eficiente para el gerente, ¿no? Es un acrónimo que puede tener mucha literatura, pero que podríamos decir que los fase 1 buscan el efecto, que sea efectivo, que sea eficaz. Eficiencia tendría que ser contra placebo y eficiente querría decir que son los estudios de costo-beneficio,
que tiene menos eventos adversos, qué es lo que va a pasar en el camino. Pero bueno, decidimos hacer este recordatorio chiquititito, minúsculo, solo para poner lo que nosotros queríamos, que es ver el efecto del medicamento, de este medicamento nuevo que acaba de ser aprobado por todo mundo. Y entonces queremos ver qué es lo que pasa. Tenemos por ahí el estudio, vamos a hacer el estudio, José Fabián. ¿Quién tiene el fase 0? Digo, el fase 1, perdón. Yo nada más no me deja compartir pantalla. Ah, ya. En este instante, ya está. Ahí está, vamos. Y entonces vamos a ver vamos a ver las características y vamos a ver si nos sirve, ¿no? Sí, aquí Con puse presentación y todo, qué bárbaro. Nada más puse, este es el estudio donde se publica los datos del fase 1, porque hay 2 artículos de este estudio. Y como Espera, no, avanzaste muy rápido. Perdón. Entonces, vean ustedes qué es lo que ven los estudios fase 1, ¿no? Entonces, en los estudios fase 1 necesito que leamos para que estemos completamente de acuerdo qué es lo que ve un estudio fase 1. Estimado Roge Casales, por favor, lee el título, que es un gran ejemplo de un fase 1. Dice, seguridad humana, tolerabilidad y farmacocinética del molnupiravir, a novel broad spectrum de un agente antiviral contra la actividad del agente SARS-CoV-2. Buenísimo. Entonces, justo lo que habíamos dicho de los fase 1. ¿Qué ve el fase 1? Ve la seguridad en humanos, ve la tolerabilidad y puede ver la farmacodinamia y la farmacocinética de los medicamentos. ¿Queda clarísimo aquí con este ejemplo? Buenísimo. Vamos a leer ahora el artículo. Esto es un poquito de la introducción y de dónde viene el mecanismo de acción. Finalmente es un análogo de nucleósidos y ya se conocía desde hace bastante tiempo el medicamento. Se había probado contra otro tipo de virus. Y su mecanismo de acción lo quise resumir en esto, que produce una acumulación masiva de mutaciones en el genoma viral con cada replicación. Y finalmente es un agente antiviral contra el SARS, que en estudios preclínicos sí reportan cultivos celulares bronquiales y modelos murinos que presenta una detención de la replicación del virus. Buenísimo, Lau. Entonces, esta diapositiva la podríamos resumir como los estudios preclínicos, que era justo lo que tú nos platicabas de INSILIS y todo eso. Entonces, no sé si quieras platicarnos tú tienes mayor conocimiento de los cultivos celulares, bronquiales, y de dónde salen estas ideas, cómo surgen estas moléculas. Yo estuve leyendo justo la cuestión molecular del antiviral porque me interesaba mucho esta cuestión de esta enzima, la RDRP, que actúa a ese nivel y hace una acumulación, un cambio de nucleósidos muy pequeña, muy puntual, de una guanosina por una adenina y una citosina por un uracil. Y esta acumulación hace que la mutación en el virus lo haga totalmente, pues, no funcional, ¿no? Entonces, fue probado incluso en otras, como decía Fabián, en otras enfermedades, como el MERS, creo, no me equivoco, o en otra influenza. Entonces, pues, querían probar cómo funcionaba y ya después lo utilizaron en modelos ¿cómo se llama? Neurones, creo que también lo hicieron, y en ratas, algo así. Y entonces aquí Carlos, hace ratito platicaba muchísimo de este tema. Entonces, Carlos Boiso, estos preclínicos, ¿para qué nos servirían en la práctica clínica? Lo dijiste hace ratito muy bien. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la utilidad más bien? No la razón la entiendo muy bien de buscar una molécula blanco que sepa muy bien cómo funciona, pero ¿cuál es la utilidad en la práctica clínica como médico? Yo creo que nos hacen tener ese ensamble siempre necesario en la clínica de la fisiopatología y el tratamiento. Porque si bien es cierto que la mayor parte de nosotros somos clínicos y estamos tomando decisiones en el consultorio, justo estas fases preclínicas nos ayudan a entender el por qué estamos dejando el fármaco. No solamente es que llegue el sujeto con ciertos síntomas, sino que detrás de esos síntomas hay toda una fisiopatología
que tiene que ser coherencia con nuestro tratamiento. Y en este caso es justo lo que explica Clau, por ejemplo, en este caso de las enzimas y las mutaciones específicas que hacen, ¿no? No es que los medicamentos actúan por magia, sino que es fisiopatología. Y entonces en esta fisiopatología uno encuentra que lo que quiere es disminuir la carga viral, ¿no? Entonces Laura nos acaba de decir cuál es el motivo por el cual la carga viral podría bajar al dar este medicamento. Y entonces esto nos da la idea de en qué momento podemos usar el medicamento. Es decir, no lo vamos a usar ya que el paciente ya terminó, ya tiene 5 días o 10 días con el coronavirus, sino lo damos en los primeros días de tratamiento para precisamente disminuir esta carga viral y que lo afecte, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo de un fase 0, de una fase preclínica. Cultivos celulares, cultivos bronquiales, modelos murinos, el bombardeo de la molécula in vitro. ¡Wow! Creo que esto nos queda muy bien para un fase 0, ¿no? Que nos ayuda a la clínica, sí, pero no a la toma de decisiones de le doy o no le doy. La que sigue. Daniel Kay levantó la mano. Perdón, Daniel, te dejé con la mano levantada. Sí, los fase 1 sirven más para la dosis, o sea, en la clínica servirían para decidir qué dosis le doy. Claro. ¿No? Creo que la que sigue es la fase 1, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que pongo es los métodos en el artículo, y me he encontrado con otros artículos que son fase 0 o incluso preclínicos, que los métodos los ponen hasta el final. Entonces, yo creo que para poder entender qué fue lo que hicieron, yo los quise poner un poquito adelante para que explique yo cuál fue la población y el diseño. Incluyeron adultos sanos de cualquier sexo, raza u origen étnico de entre 18 a 60 años y un índice de masa corporal de entre 18 y 30. Y fueron evaluados desde 28 días antes de la toma de la primera dosis. Cada sujeto participó en un solo segmento, no pudo volver a participar en varias partes porque hay varias partes del estudio. Fue unicéntrico, solo en un centro de investigación de fase 1, que no es tan común, en México no es común, en el Reino Unido. Se hicieron 3 grupos de manera general. En cada grupo todos los pacientes se aleatorizaban 3-1 a recibir la droga experimental o el placebo, en la corte de dosis única o en la corte de 2 veces al día. Además, una corte de efecto que se quiso evaluar cuál era el efecto de los alimentos. Cada corte, ahorita puse una gráfica, una tabla que nos va a ayudar un poquito a entender esto. Cada corte estuvo compuesta por 8 sujetos, y aquí por eso pongo 8 sujetos, 6 iban a tratamiento y 2 tenían placebo por cada nivel de dosis. La de corte de dosis única recibieron dosis de entre 50 y 1.600 miligramos de molnupiravir, que eso daba 64 sujetos, mientras que la corte de 2 veces al día recibieron entre 50 y 800, que 2 veces al día 800 son 1.600, de molnupiravir o placebo por hasta 6 días. En el caso de la corte con evaluación de alimentos, se le terminaron 1-1 y primero les dieron una dosis de 200 miligramos con alimentos y después hicieron crossover, hicieron unos 14 días de washout y un crossover a darles al mismo sujeto en ayuno la dosis. Y a los que les habían dado el primero en ayuno y lo hicieron viceversa. Tienen ahí varios diseños, por eso ellos le pusieron que era un diseño adaptativo. Y pues obviamente se evaluó la seguridad y tolerabilidad hasta 72 horas posterior a la última dosis, previo a la siguiente dosis ascendente, y fueron seguidos por hasta 14 días después de la última dosis. ¿Qué opinas, Nancy Facho? Entonces, Nancy, podrías hacer un resumen de lo que es un fase 1. Este es un fase 1 como tal, en donde tenemos palabras clave, ¿no? ¿Cuáles serían las palabras clave de todo esto que dijo para decir que es un fase 1? Sí, justo tenemos ya a seres humanos que son sanos, ¿no? Sanos. Vemos el efecto, ya empezamos a ver la farmacocinética y vemos la tolerabilidad y la seguridad del medicamento en humanos. Buenísimo. Entonces, esto nos resume que es un fase 1. Fabián, Fabián, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estás, perdóname. Aquí estoy. No, discúlpame, José Fabián. Daniel Keil, ¿qué opinas? ¿Qué dice tu corazón al respecto de esto que le hicieron a estos pacientes? Dices, ven, esos son xochimiques,
son voluntarios sanos, pues qué más da. ¿Qué opinas? ¿Qué dice tu corazoncito, Daniel? Pues que debieron haberles dado una buena remuneración porque pues era o sea, es una droga experimental y no sabían cuáles iban a ser los efectos adversos, ¿no? Ay, ok. Una buena lana. With money, dancing the dog, dice Daniel Cale. Dice, ¿qué más da? With money, dancing the dog. Bien. Rogelio Casales. Sí, algo que me gustó leer de este artículo era que pues, los efectos adversos que se veían, ¿no? También en él, que yo creo que lo vamos a abordar ahorita, pero pues se veían hasta en pacientes que tenían placebo, ¿no? Entonces, pues yo creo que allí sí es importante tener ese grupo de control. Es importante tener el grupo de control, ¿no? Y a mí lo que dice mi corazón es que, híjole, esto es fase 1, terminamos experimentando con los seres humanos como, no, o sea, venga, el experimento en el ser humano, tucu, me cuesta trabajo, porque la necesidad lo lleva a uno a hacer ese tipo de cosas. Casi siempre son estudiantes de medicina, ¿no? Somos estudiantes que estamos muertos de hambre y nos van a dar una lana y vamos a participar en el estudio y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo participé en alguno de estos, y sí está cañón la ondita de la experimentación en los seres humanos. Ok, bueno, seguimos adelante. Beni, por favor. Doctor, tenía una duda, porque ya ve que nos dijo que uno de los objetivos, bueno, el objetivo del fase 1 es mostrar un efecto. ¿Cómo puede Sí. mostrar un efecto en estos pacientes que están sanos y que le estamos dando una droga para un virus? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. En ese sentido, lo que buscan es que se encuentre la cantidad inhibitoria, o sea, que esté buscando la concentración del medicamento. O sea, lo que dices es la concentración del medicamento con una dosis, la concentración del medicamento con 2 dosis, en el entendido de que ya se hicieron los estudios donde hay la inhibición de la cuestión. Solo que quieres ver que el cuerpo no lo degrada. Sí, ¿no? ya. Ok. Y entonces, por eso es que lo hacen con comida, sin comida, desayunados y no desayunados, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Ya. Pero sí, tu pregunta es totalmente relevante. Sí, José Fabián, digo, sí, ay, ¿quién levantó la mano? Efraín Camarín. Pues sí, nada más quería también mencionar el hecho de, creo que es importante la dosis ascendente, ¿no? Que no empezaron o no intentaron atinarle la dosis, sino más bien fueron ascendiendo la dosis y ver el efecto que tenía cada una de estas en el paciente. Sí, para los cuates que hacen fármacos, lo que se intenta buscar es lo menos posible, la menos cantidad posible de medicamento, con fines comerciales, ¿eh? O sea, también ahí hay que verlo. Entonces, seguimos, José Fabián. Sí, perdón, aquí quería complementar con los objetivos y desenlaces que pusieron ellos, ¿no? Porque pues, era parte de lo que le preguntaba, que pues, era la seguridad y tolerabilidad con diferentes dosis y con efecto de alimentos. Y como para la pregunta de Benny, ¿cómo ver el efecto? Aquí ellos ponían que parte de las evaluaciones eran evaluaciones de laboratorio, ¿no? Biometría, química, pruebas de funcionamiento hepático, pancreático, tiroideo, signos vitales, electrocardiograma, exploración física y el reporte de eventos adversos como otro apartado. Además de, como objetivo secundario, determinar la farmacocinética que fue específicamente en plasma y en orina. El cálculo de la muestra, pues aquí ponen que el cálculo de la muestra no se determinó formalmente un cálculo de la muestra, porque con 8 sujetos por dosis y grupos se consideró adecuado para determinar la farmacocinética y que 10 sujetos en la corte de evaluación con efecto de alimentos se considera suficiente en estudios similares. De la información del sujeto estará bajo resguardo por cuestiones regulatorias y políticas de protección de datos personales y toda la demás información seguramente de la farmacocinética disponible dentro de 6 meses posteriores a la publicación del informe mediante solicitud directa al autor. Buenísimo. Clau, ¿qué opinas tú de esta circunstancia de no se determinó el cálculo, porque no es cálculo, ese se escribe de manera distinta, se lleva tilde, ¿no? Este es el cálculo, que se oye feo, pero bueno, así lo escribió José Fabián, ¿no? Es del club de Efraín Camarín, ¿no? Que van a tener que ir de regresar a la primaria para que les devuelvan la lana. ¿Y qué opinas tú, Clau? Digo, Clau Contreras. ¿Cuál es tu opinión de no se requiere cálculo de muestra para demostrar esto?
Pues como es un agente nuevo y habíamos dicho que en las fases preclínicas los grupos son muy pequeños, o sea, yo creo que al haber intentado, si se hubiera calculado, se hubiera requerido un grupo mucho más grande, ¿no? Entonces, no sé, es mi opinión, pero no sé. Sí, pues yo creo que es la opinión del mundo. La opinión del mundo es que se hace por conveniencia, ¿no? O sea, como son estudios caros, entonces dices, púchale, pues son exploratorios, son caros y por esta razón es que estos estudios solamente se tienen que tomar como recomendaciones. O sea, sí está el estudio, pero híjole, pues no tiene cálculo de tamaño de muestra, no tiene un poder científico muy grande, ¿no? Entonces, ojo, que estos estudios solo son como exploratorios, solo son así para ver qué pasa. Lo dijiste muy bien. Muy bien, la que sigue, la diapo que sigue. Perdón, solo quería poner cómo fueran las tomas de las mediciones de la farmacocinética y la farmacodinámica para que veamos pues lo intenso que es el picoteo al paciente, porque este es el tiempo. En la barra tenemos la toma predosis al punto 25 de cada hora, punto 5 puntos a cada 15 minutos le estaban tomando muestras. Normalmente se les pone en una línea arterial o una línea venosa para estarles tomando muestra y obviamente hospitalizarlos, ¿no? Tanto del grupo de la dosis 1 al día como del grupo de la dosis con comida, como de los que eran 2 dosis, ¿no? Entonces... Chulada, ¿no? Para entender, a mí me costó un poquito entender cómo lo hicieron, pero ahí va. Y ya iré a resultados, ¿no? En los resultados sí ponen las características basales de las 3 cortes de manera general. La media de edad pues fue de pacientes jóvenes, 39, 36 y 45 años. La mayoría fueron hombres, ¿no? En todas las cortes. La mayoría pues era el Reino Unido, la mayoría era de población blanca. Y la verdad es que la media del índice de masa corporal pues eran pacientes pues, medio fit, 25, 24 y 25. Ok, entonces, pero ya vieron aquí esta característica, Lau. Cero análisis estadístico. ¿Sí? ¿Por qué crees que no tiene análisis estadístico esto? De la comparación entre los grupos. Carlos, perdón, antes de Lau, primero levantó la mano Carlos. Bueno, yo creo que se relaciona mucho con el comentario previo que iba a decir, que justamente no se hace un cálculo de muestra porque no estamos intentando, o sea, aquí el objetivo del estudio es comprobar la seguridad y los datos de farmacocinética de un individuo y lo hacen como utilizando varios individuos y creo que cae en el terreno de la ética, como decía el doctor Cade. O sea, si ocupáramos muchos más sujetos con un cálculo de muestra mucho más grande, estaremos exponiendo a más sujetos a riesgos que apenas estamos explorando. Y con respecto a lo que mencionaba en esta tabla, yo creo que no se hacen comparaciones estadísticas, porque aquí el objetivo del estudio no es eso. Aquí el objetivo del estudio es evaluar datos farmacocinéticos de variables biológicas en individuos sanos y no estamos comparándolo con otros individuos de otras poblaciones. Simplemente estamos buscando los datos farmacocinéticos de la parte biológica de cada individuo, que se va a generalizar después, ¿no? Pero específicamente es mero análisis descriptivo de los datos de estas variables de los pacientes. Ok, y entonces Nancy, esto nos tiene que abrir la mente en decir un fase 1 de ninguna manera, Nancy, de ninguna manera va a representar una decisión clínica, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que se llamaba medicina basada en evidencia del siglo pasado, en donde decía, si tiene ensayo clínico, que este es un ensayo clínico, luego entonces es bueno. Y entonces decimos, no, porque un fase 1 en realidad no nos demuestra más que la farmacocinética. Sí, Nancy. Sí, bueno, yo estoy pensando algo, no sé si sea correcto. Estos datos, ¿no? Como bien decía hace un ratito, ¿no? Son exploratorios y entonces creo que estos datos nos empiezan a dar como las características que podríamos estar considerando en una población basal ya en las siguientes fases, ¿no? Y si estos pacientes, si yo ya los estoy describiendo aquí, digo, pues son adultos jóvenes, voy a ver de qué raza son y todo este tema que tenemos aquí. Entonces, no sé si estos datos son los que van construyendo más adelante, o sea, cuando ya se llega
a la fase 4 y ya tenemos como esta parte donde tomar decisiones clínicas, son estos datos los que van construyendo lo que vemos ya en las fichas técnicas de los medicamentos, o sea, tenemos a nivel renal, o esto no se lo des a pacientes con problemas renales, o esto no se lo des a pacientes así, o tienes que tener cuidado con estos alimentos. De aquí se van sacando, supongo. Así es, de aquí se van sacando y además de todo, habíamos dicho que los estudios no son puros. Es decir, puedo yo tener un fase 2 y meter datos de farmacocinética en pacientes más obesos o en pacientes distintos. Entonces, aquí empieza a haber diferencias. Entonces, pero sí, de aquí salen esas partes que vienen en el IPP de los medicamentos. Benigno. Sí, Doc, perdón, una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, me saltó ahorita la duda que qué tan válido sería. Ahorita ven este estudio que, por ejemplo, los rangos de edad son de 19 a 60, pero, por ejemplo, cuando estamos probando un medicamento hipertrofia prostática, en el que la mayoría de los pacientes a lo mejor afectados tienen más de 60 años. O sea, ¿qué tan válido, qué tan ético es hacerlo, por ejemplo, en estos pacientes que sabemos que son sanos, que estamos probando otra cuestión, pero finalmente a quien se le va a aplicar es a una población que va a cumplir con otras características, que muy probablemente va a tener a lo mejor afección renal, problemas cardiovasculares, etcétera, ya per se, o sea, propiamente sanos, por decir así. Qué buena pregunta hiciste, porque, por ejemplo, cuando tomemos la decisión de a quién le vamos a dar este medicamento, lo dijo José Fabián en tono de broma, dijo, a los pacientes que son de alto riesgo para COVID no son fit, son pacientes grandes, mayores de 60 años, que tienen obesidad, hipertensión, que no son estos pacientes. Y entonces, entonces solamente es un paso, no ayuda a tomar decisiones, pero se tienen que cumplir estos pasos antes de ponerlo en los más afectados. Entonces, es un paso difícil, pero no ayuda a tomar ninguna decisión clínica esto. O sea, lo que salga aquí no ayuda a tomar la decisión clínica, fuerza hay que hacer el fase 2, ¿sí? Bien, entonces, huracanados, la diapo que sigue. Ya aquí están los desenlaces, la seguridad, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos adversos? Aquí usaron una escala de eventos adversos de la Asociación de Microbiología, que no es, o sea, sí hay seguro que cada especialidad debe tener tipos de eventos adversos diferentes. En general, lo pongo con la gráfica de la dosis de farmacocinética, de qué tanto se alcanzó la concentración en sangre después de la primera toma, con diferentes dosis, y sí se puede ver que la dosis de 1600 es la que tiene la mayor concentración. En general, 37% cualquier evento adverso. Cuando se comparan los que tomaron placebo y los que tomaron medicamento, pues se ve 43.8 contra 35.4. No pareciera que aumenta más el medicamento o los eventos adversos. Y la descripción es de un evento adverso grado 2 con la dosis de 400 miligramos y hubo 2 eventos adversos grado 2 con placebo. No hubo eventos grado 3 o 4 y el evento que más se presentó fue cefalea, que fue del 18.8 con placebo y de 12.5 con el medicamento, ¿no? Los seres humanos somos una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, hasta el placebo nos hace daño, ¿no? Sí. Esto se ha hablado muchísimo de la necesidad de un placebo. ¿Por qué? Porque muchos de los eventos adversos pueden ser psicológicos. O sea, me duele la cabeza, porque estoy cansado, porque me dejaron mucha tarea, porque no me habló mi novio, porque no me habló mi chava, porque me vieron feo en la clase, no, entonces puede haber muchos eventos adversos y por eso se requiere el placebo, ¿no? Entonces aquí nos muestra esta seguridad. Buenísimo. Sí, pero ese es con la toma de una, con la de 2 veces, hago el mismo ejercicio, pasa algo similar, 44% de cualquier evento, 50% con placebo, 42.9% con el medicamento. Sí hubo un evento adverso que llevó a la descontinuación, que fue un rash macupapular, que al cuarto día lo detectaron, se tuvo que suspender el medicamento, se resolvió con suspensión del medicamento y esteroide tópico. No hubo evento adverso grado 3 y la diarrea fue el más frecuente en 7.1 contra 7.1. ¿Qué tal, hasta diarrea les dio con el placebo, ¿no? Pues sí, como no te va a dar diarrea si te ponen una línea arterial. ¿A alguien le han puesto una? No. Sí duele. Sale, seguido. Sí, Carlos. Que sí me han puesto una línea arterial. Ah, ok. Sí duele, ¿verdad? Ay.
Sientes que la Sí. Virgencita te habla ahí en ese momento y dices, ay, no manches, ahora sí ya me vuelvo católico. Sí. Y esta fue la de con comida, ¿no? Podemos ver que cuando están en ayuno se alcanza una mejor concentración que cuando se los dan con alimento. Y aquí no hubo ningún evento serio, 3 reportaron un evento adverso grado 1, ¿no? Ya sin más. Buenísimo. Entonces, ¿con esto nos aventamos o no nos aventamos? Irina, ¿tú con esto te aventarías? No, no está Irina, ¿verdad? Vicky, ¿con esto te aventabas o no te aventabas al siguiente estudio? Efraín. Pues justo como usted decía, digo, animarnos a hacer un fase 2, un fase 3 ya controlado, sí, pero para tomar decisiones respecto a la toma de, bueno, a la clínica, a dárselo a un paciente, pues como usted lo dijo anteriormente, no, o sea, no se deben tomar decisiones. Esto sí incita a hacer un fase 2, un fase 3, y sobre todo porque estaba yo viendo y realmente menos del 30% de los fase 1 logran pasar a la siguiente fase de los ensayos clínicos, o sea, son muy poquitos pacientes, muy poquitos estudios fase 1 que logran llegar como a la siguiente para seguir como estudiando. Y yo creo que es por eso que muchos medicamentos se quedan en el camino. Sí, y entonces aquí, de repente me llama mucho la atención cuando escucho en el radio que dice, si es que es un estudio que tiene fase 1, fase 2 y los fase 3 se están haciendo. Bueno, si yo digo que tiene un fase 2, significa que ya tiene preclínicos y ya tiene un fase 1, ¿no? Entonces lo que tendríamos que decir es, ¿cuál es el último nivel? O sea, si este medicamento hubieran dicho, no hay estudios fase 3 o aún no contamos con los estudios fase 3, pero ya lo aceptaron las comisiones ya lo aceptó la EMA o ya lo aceptó la FDA, todos diríamos, algo me huele mal, ¿no? O sea, estos canijos, ¿por qué quieren aceptar un fase 3 si no lo tienen, ¿no? O sea, pero si ya te empiezan a dorar la píldora en el radio, que dicen tiene fase 1, fase 2, ¿no? Y ya está el fase 3, ¿qué entiendes con eso, estimadísima Vicky Román? Así cuando te lo ponen así, cuando oíste por primera vez la noticia, fase 1, fase 2, ya se aprueba. Creo que está de guardia, doctor. Ah, está de guardia. Dulce, ¿tú qué entiendes? Creo que Me también parece que también está de guardia, doctor. Ah, nada más los dejaron aquí en visto las canijas. Ok, bueno, veamos ¿cuál es José Fabián? Quería yo comentar esto porque finalmente se publica un comentario. Perdón, doctor, no entendí la pregunta. Ay, perdón. ¿Qué opinabas? ¿Cuál era tu opinión de lo que habíamos dicho? Pero estás de guardia, ¿no? Sí, doctor, perdón, es que estoy aquí No te preocupes. en el pase. No te preocupes, que cuando estén listas nos avisan. Gracias. ¿No? Cuando están listas prenden la cámara y nos avisan. ¿Órale? Decía yo que quería hacer este comentario porque digo, parte de lo que se revisaba para la clase era esto de las famosas ROs. Quise meterme un poquito a revisar quién fue el diseñador de este medicamento. Más que sea Merck o MSD, es ¿no? Y ya seguramente lo va a comprar MSD para comercializarlo. Y esta es una empresa que está en Estados Unidos, en Miami, y que se dice que se hace medicamentos para enfermedades infecciosas que no tienen otras opciones o tienen tratamientos muy limitados como el ébola o COVID. Entonces, ya han diseñado medicamentos para eso, ¿no? Y ese es como que quien diseña, y es la CRO, ¿no? Que nos mandaba también una noticia de que una CRO hizo un relajo con otro tratamiento, y aquí el ejemplo de que ellos creen que fue una colaboración muy intensa entre la CRO, esta compañía y las agencias regulatorias para hacer lo que normalmente fase 1 puede tardar hasta 48 semanas, ellos lo lograron hacer en menos de 20 antes de poder empezar el fase 2. ¿No? Entonces, ¿qué es eso de una CRO, Lalo Arias? No, Lalo no está, ¿verdad? ¿Qué es eso de la CRO, estimado Benny? No lo sé, Doc. Perdón, no sé. Ok. Carlos, ¿qué es una CRO? Sí, por aquí alguien levantó la mano. Tampoco lo sé, doctor. ¿Como un financiador? ¿Eh? ¿Como algún financiador hacia las farmacéuticas, algo así? Se llama
Contract Research Organization. Sí, Daniel Cale, ¿qué es una CRO? Son empresas que se dedican a realizar investigación clínica. O sea, una Así es. empresa lo contrata para que le investiguen el fármaco. Así Ellos es. se encargan de realizar el ensayo y encontrar a reclutar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy pensando hacer un ensayo clínico, por lo regular no puedo ser yo mi mismo investigador que participo y hago investigación en mis pacientes, en mis mismos pacientes. ¿Se entiende esto? Desde el punto de vista ético. Eso se los digo porque aquí en la maestría de repente uno dice, yo quiero hacer un ensayo clínico. Sí, no, yo siempre soñé, soy un soñador y quiero mi ensayo clínico, yo, ¿no? Y entonces descubres que necesitas contratar a alguien más para que esté reclutando a los pacientes, para que se llenen las hojas de consentimiento informado, para que no sea esta manipulación ética que se pueda llevar a cabo. Sí, Nancy. Yo leí que, bueno, no sé si lo entendí bien. O sea, sí es esta como empresa que uno contrata. Lo que entiendo es que si yo quiero hacer un ensayo, yo hago como todo el protocolo, no doy el fundamento, hago toda esta redacción que hemos estado viendo aquí en clase. Y ya que lo tengo, lo tengo como listo, que sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y todo, entonces contrato a esta empresa y entonces ellos como que le dan otra checada y dicen, ok, si va, ¿no? Si está bien, si tienes fundamentos y esto. Y ellos mismos funcionan como un enlace, no solamente con la industria o con los proveedores o con los pacientes, sino también con los comités. Entonces hacen como toda una gestión de los recursos y de las, sí, es como que hacen la logística, ¿no? De todo lo que se necesita para el ensayo, incluyendo los análisis, y esto hace o sea, aparte de las cuestiones éticas, o sea, como que ven que todos los sesgos que se pueden tener en el ensayo estén bien controlados. Bueno, yo eso entendí. Sí, mira, esta diapositiva ayuda mucho a decir qué es lo que hace una empresa contratada. La Contract Research Organization lo que hace es que dice, bueno, está la escritura del protocolo, ¿no? Entonces, la escritura del protocolo se llevó un mes, una semana. Se chutaron en una semana la escritura del protocolo. Y después hacen todo el startup, ¿no? Entonces, tienen que haber la parte de la farmacia, de someter a los comités de investigación y de todo el análisis bioanalítico, que sería fase 1, que en este caso ellos lo hicieron en Rápido y Furioso en 2 semanas, ¿no? Ahí todo el mundo dice, ay, cabrón, no, aquí en la COFEPRIS nada más mandar al comité de investigación, puta, ¿no? O sea, le mandas una semana, te lo regresan, te cambian una coma, te dicen, uy, no, yo creo que su estudio lo debería de... Aquí, ellos en 2 semanas. Y todo el mundo así lo vemos y empezamos a decir, ay, Dios, qué barbaridad. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Lo que hace esta empresa es el screening, que quiere decir que es la búsqueda de los pacientes que pueden llevarse a cabo, ¿sí? Y se empieza a dar los medicamentos, se empieza a hacer la dosificación de la corte y además de eso ya hacen ¿cómo se llama? La dosificación completa en ese tiempo, ¿no? Entonces, esta palabrita de CRO, pues es algo que también habría que aprenderlo nosotros como médicos. ¿Qué es eso de una CRO? Y sobre todo cuando venga alguien ingenuo que te diga, hola, buenos días, sí, oye, güey, vamos a hacer un ensayo clínico aquí en el ABC. Entonces tú te ríes mucho, tú le dices, ay, mijo, no, ay, papá, no manches, espérate tantito, ¿no? O sea, pues eso se requiere una escalera grande y una chiquita. Mejor hagamos un fase 4 donde vemos la evolución clínica o vemos otro tipo de estudios, que es lo que está en nuestra categoría. No porque sea bueno o malo, sino porque los ensayos clínicos, la estructura de un ensayo clínico requiere todo esto, ¿sí? No porque la información que nosotros generemos o que venga de un ensayo clínico sea distinta, sino porque las regulaciones internacionales o lo que llevamos, las reglas del juego científico en términos de medicación, son estas, ¿sí? Estas son las reglas del juego. Entonces, por eso es que algunos de nuestros colegas que llegan y nos dicen, vamos a hacer un ensayo clínico, pues inmediatamente te ríes, ¿no? Te da muchísima risa y le dices, hijo, mijo, primero,
primero apréndete a limpiar la nariz y luego ya vienes a decirme, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en un ensayo clínico? No, primero límpiate bien, ¿no? Y ya después ya vienes para acá. ¿Sí se entendió esto del acerro? ¿Sí? ¿Y por qué no? Por eso es que cuando les decimos, hijo, man, un ensayo clínico está muy complicado, ¿no? O sea, es algo mucho más difícil que esta idea. Aunque es fácil de pensarse, aunque es fácil de hacer el protocolo, está difícil la ejecución. ¿Sí? Seguimos, por favor. Y creo que ya, creo que sí, ya. Perfecto. Entonces, ahora vamos al fase 2 que tenía por ahí. Yo, doctor, Efraín. Sí, Efraín tenía por ahí. Preguntas hasta aquí de los fase 1. Bueno, no sé, en este caso, como ya sabía, como dijo Lau, que ya se había ocupado en otros tipos de virus, ¿vale esa información previa o no? ¿Cómo? O sea, porque dijo Lau que justo molnupiravir ya se había ocupado, creo que para influenza o MERS. ¿Vale la información ya publicada para estos fases? Sin duda. Sin duda, absolutamente sí, porque son sujetos sanos. Y entonces esto puede servir ahora para la aplicación a distintas posibilidades, ¿no? Es decir, ahora yo pienso que va a servir para SARS-CoV-2, ahora pienso que va a servir para influenza, ¿sí? Daniel. Es lo que hicieron, por ejemplo, con la ivermectina, ¿no? Que ya estaba aprobada para otro uso y todo el mundo ahí intentó volverse investigador y probar que funcionaba para COVID, ¿no? Así es. Y pasó con ivermectina y pasó con amicacina. O sea, amicacina decían, bueno, también tiene unos efectos antivirales y luego, pues si tiene efectos antivirales, puede ser que ¿no? Y entonces, la parte interesante es que nosotros como médicos nos convertimos en soñadores investigadores, ¿no? Todos nosotros tenemos un investigador y una mejor idea, ¿no? Entonces dice, no, sí, pues sí puede funcionar, dásela. Bueno, yo se la daba, ¿eh? O sea, yo mandaba amicacina al inicio, pensando en que tenía un efecto antiviral y pensando que no se vaya a sobreagregar una bacteria y ay, ¿no? Entonces, como que uno hace estas elucubraciones mentales. Pero venga, Bueno, fase 2. Este es el ensayo clínico fase 2-3. Está registrado en Clinical Trials con este registro y el título es la eficacia y seguridad del molnupiravir en pacientes no hospitalizados con COVID-19. Hay otro protocolo que también lo pongo más adelante, que es exactamente el mismo, pero en pacientes hospitalizados, obviamente con desenlaces y otras cosas, pero bueno, vamos a hablar primero de no hospitalizados. Pues el patrocinador es Merck, Sharp. El Estado, aquí me interesó mucho cómo aquí ponen lo que habíamos hablado de la responsabilidad del investigador, que es poner el estado activo o el estado en el que se encuentra el reclutamiento de los pacientes, la fecha de inicio y la fecha de término. Entonces, son las características que vienen aquí del estudio. Es un estudio... Espera. Entonces, otra parte de lo que veíamos de los ensayos clínicos es la necesidad de someterlo a clinical trials. Entonces, si me das esto, entonces todos tenemos que conocer qué es esto de clinical trials y por qué es bueno ponerlo. Y entonces, me parece que ya recuperamos a Vicky, Vicky Román te quitaron de la, ¿cómo se llama? De la esclavitud. Y Vicky Román, ¿qué entiendes tú por esto de clinical trials y cuál es la importancia en tu práctica clínica para usar clinical trials? Utilizarlo. ¿Me escuchan? Sí. Nice. Para saber que nuestros protocolos de investigación van a estar adecuadamente seguidos, es decir, van a llevar un comité de bioética, o sea, van a estar realizados adecuadamente. No. Fíjense que ellos, por ejemplo, o sea, clinical trials solamente te dice, lo sometiste y tú le dices, por esta que sí, ¿no? Entonces, no está hecho para eso. O sea, clinical trials te da la posibilidad de decir, pues si lo hiciste bien, o sea, no significa que lo hicieron, ¿sí? Para eso no está hecho clinical trials. ¿Para qué sí estaría hecho, Carlos? ¿Para qué está hecho clinical trials? Generalmente es para
hacer que la comunidad científica sepa que se está corriendo este estudio, sepa de los avances, aunque todavía no estén publicados, pero que sepa en qué fase se encuentra de la obtención de los datos, el reclutamiento, y posteriormente, pues ya cuando se publique van a tener justo las fechas en que se fue ejecutando. No, no, tú lo que dices es que funciona como para noticias para los investigadores. No creas que es para un centro noticiero para ver cómo van los estudios. No, no, Nancy, ¿para qué crees tú que podría funcionar? O sea, ¿por qué surge Clinical Trials? Creo que es porque, o sea, también creo como Carlos, ¿no? Una parte de, bueno, ahí nosotros podemos ver como cuáles son los ensayos, pero Clinical tiene 3 apartados, ¿no? Bueno, 2. El que es para los pacientes o para los sujetos que quieren participar y el que es para los investigadores. Y justo, Sí. o sea, ellos solo nos preguntan en la sección de investigadores, ¿no? Y nos dan como una guía y dicen, bueno, pues aquí tienes que meter esto, estos son los requisitos, que era lo que mencionaba Efraín, ¿no? De cuándo empieza, cuándo termina, como tu organización, como tus criterios de inclusión y eso. A mí me parece que lo relevante de esto o para lo que me va a servir a mi investigador es para recolectar mis sujetos. Porque en la parte de pacientes, o sea, entras y el paciente puede decir, a ver, yo o la persona que quiere participar, ¿no? Dice, pues yo quiero participar en un estudio que tenga que ver con, no sé, algo psiquiátrico. Entonces ahí le das clic en algo psiquiátrico y te salen todos los estudios y viene bien determinado para que el paciente lo entienda, cuáles son los objetivos, qué es lo que le van a hacer, con quién se tiene que comunicar, en qué fase van, en qué consiste, como toda esta parte. Y ya el paciente se comunica a donde dice ahí y ven si entra o no entra. Entonces, a mí me parece que sirve para eso, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un ensayo y lo someto aquí, puedo tener como más pacientes que entren en mis criterios. No fue hecho para eso. No fue realizado para eso. Daniel Cale. Surgió o sea, es una iniciativa hecha en Estados Unidos, a raíz de problemas de éticos, de que no reportaban todos los efectos adversos en ensayos clínicos, y por ley, obligan a todas las investigaciones fundadas, financiadas por recursos públicos, reportarlo aquí para reportar eventos adversos a tiempo, y que otros pares puedan cotejar la información que se está llevando a cabo. Así es, estimado Carlos y Nancy. Déjenme decirles que sí es cierto lo que ustedes dijeron, o sea, que sí ha tenido otras utilidades, pero nació a partir de que algunos canijos hacían los ensayos clínicos y mostraban lo que querían, no mostraban el objetivo inicial con que se empezó el estudio, sino mostraban los efectos secundarios. Voy a decirles una molécula. La molécula fue hecha por Roche, que se llamó oseltamivir. Oseltamivir, empezaron a hacer el estudio, lo quisieron hacer para disminución de mortalidad para influenza, y terminaron publicando que lo que hacía es que disminuía los días de estancia hospitalaria. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, pues entonces oseltamivir sirve, ¿no? ¡Wow! Muy bien, porque disminuye los días de estancia hospitalaria un día. Y entonces cuando abren el estudio, se dieron cuenta que fue diseñado para disminuir mortalidad y que no hubo disminución de mortalidad. Y entonces se demostró que oseltamivir no tiene ningún efecto positivo y que ese fue un efecto de algo que salieron a pescar, que no tenía cálculo de tamaño de muestra ni tenía nada que ver. ¿Sí? Entonces, por eso es que se hacen estos estudios. Les platico otro estudio. El otro estudio es el de Viagra. El de Viagra estaba diseñado para disminuir la presión pulmonar y nunca publicaron el de la disminución de hipertensión pulmonar. Eso no lo publicaron. Publicaron que servía para otras cosas que luego platicamos. Pero ese es el efecto. Entonces, aquí lo que tiene que suceder es que yo pongo cuál es mi objetivo y pongo cuál es el resultado. José Fabián. Y justamente, que más que para, además de los eventos adversos, es para que también haya
trazabilidad de los estudios que se reportan negativos, que de manera selectiva no se reportaban en la comunidad, y entonces nosotros ahora decimos que un estudio negativo también nos da información. Claro, o sea, podemos decir no ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado, ¿no? Entonces, ese es el asunto, Carlos, ¿no? Entonces, ustedes vieron la parte positiva, Carlos y Nancy vieron la parte positiva, pero Clinical Trials fue hecho para jalarle las orejas a los que están haciendo estas moléculas y que muestren los resultados negativos. Seguimos, adelante. Ok, este es el diseño del estudio, pues es un estudio clínico con intervención o experimental, pues, donde se van a incluir en total 1,850 pacientes aleatorizado, donde también pues hay doble ciego, doble enmascaramiento. El objetivo es tratamiento, no es intervención, ni no es algún otro tipo de diagnóstico, otra cosa, es el tratamiento. Es un fase 2, fase 3. Que ahorita vamos a ver el diseño de eso. Y pues la fecha de inicio del estudio fue en octubre del año pasado, termina para el mayo del 2022 aproximadamente. Roge, ¿qué opinas tú ahora que, o sea, no, cámaras y micrófonos, ¿no? Maestro en ciencias, Rogelio Casales, ¿cuál es su opinión de este nuevo medicamento que están realizando? ¿Qué opina usted? Dice que tiene los ensayos clínicos y todo lo demás. ¿Qué opina usted, estimado Roge? Le puedo decir Roge, ¿verdad? Sí, los resultados que pude observar allí, pues era que sí contribuía a disminuir la replicación viral y que tenía efecto positivo en los primeros 5 días. Y eso, de hecho, es parte de sus criterios de inclusión que los pacientes tienen en ese periodo. También la dosis, si aumentaba la dosis, el efecto era mejor. ¿Me lo tomo o no me lo tomo, Roge? Roge, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Hay que esperar todavía. Ese es el punto. Ese es el punto que estamos intentando decir. O sea, intentar decir que el tener el fase 1 y fase 2 no está bueno. El decir que ya estoy haciendo el estudio tampoco sería tan bueno, ¿no? Estimada Clau, ¿qué piensas tú, Clau? Imagínate que que estás en la cámara y micrófonos en la televisión. Claro, pues todavía no hay resultados totalmente claros en toda la población, o sea, sí son 1,850 participantes, pero a diferencia de cuántas personas se pueden infectar con este virus, todavía no se puede observar tanto el efecto benéfico como los efectos adversos. O sea, yo todavía no lo podría recomendar en la parte clínica por un fase 2. Bueno, yo. Ok, Roge. Sí, de hecho, en comparación con el de Pfizer estaba en la fase 3 y ellos ya dijeron, ya detuvimos la fase 3 porque estamos viendo el resultado y ya se sometieron a FDA para que se los permitan utilizar como medicamento de emergencia. Benny. Justamente lo que iba a comentar es que yo creo que también depende mucho del contexto en el que estemos, ¿no? Porque si no existe otra opción de tratamiento, si ya se demostró que es seguro, que es eficaz, pues igual y si ¿No se ha demostrado que es eficaz? Ah, bueno. No ¿seguro? se ha demostrado. Sí. ¿No? Entonces, bueno, sigamos, Efraín. Entonces, lo que se dice ahorita es que hoy por hoy no están los estudios publicados y no están los estudios ni siquiera terminados, hoy por hoy. ¿Sí? Venga, Efraín. Sí. Ok. Este es el diseño arquitectónico. Como se divide, bueno, como lo mencioné anteriormente, se divide en dos fases, el fase 2 y el fase 3. Ese es el fase 2. Se incluyeron pacientes con coronavirus y se dividieron en 4 grupos, 3 de ellos con tratamiento experimental, que era el molnupiravir. Uno era 200 miligramos, otro era 400 miligramos, otro era 800 miligramos y el grupo de placebo. Y el desenlace, pues, es el porcentaje de participantes que son hospitalizados o que murieran hasta 29 días, el porcentaje de pacientes que tuvieron un evento adverso y el porcentaje de participantes que interrumpieron la intervención, que descontinuaron el tratamiento por toxicidad o por cualquier otro evento. Y el diseño fase 3, ellos
apuestan por el tratamiento de 800 miligramos y comparan directamente, el de 800 miligramos, con el grupo placebo. El tratamiento es por 5 días, son 10 dosis porque es cada 12 horas y son los mismos desenlaces. Dentro de los desenlaces primarios, pues esta es la forma como los describen. Son los tres primeros, el porcentaje de participantes hospitalizados, el porcentaje bueno, que se definía como hospitalizaciones en las 24 horas en cuidados intensivos en un hospital, los centros de cuidados agudos similares, el porcentaje de participantes que tuvieron un efecto adverso hasta dentro de los siguientes 7 meses, y porcentaje de participantes que interrumpieron la intervención debido a los efectos adversos del medicamento hasta 6 días después del medicamento, de empezar el medicamento. Buenísimo. Los desenlaces secundarios son el tiempo para la resolución sostenida o mejoría de cada signo o síntoma de COVID-19, el tiempo hasta la progresión de cada signo o síntoma, es decir, que empeoraran o se deteriorara los síntomas, y el puntaje de resultados de 11 puntos de la OMS, en la escala de la OMS, perdón, para ver como un cuadro clínico, es una escala clínica, mejor dicho, de la OMS. Buenísimo, Benny. Rapidísimo, una duda. ¿Cómo podemos determinar o quién determina el tiempo de seguimiento de los pacientes? O sea, para saber cuánto tiempo vamos a vigilar los eventos. Wow, buenísima pregunta. Fíjate que cada uno de los medicamentos en el fase 1 nos debería de llevar a de responder esa pregunta, pero esa es una de las razones por las cuales se hacen los fase 4. Entonces, en un fase 4 voy a pensar en la vacuna. Tienes una vacuna que es RNA, entonces, ¿cuánto tiempo esperarían los resultados? Que esa es la pregunta de si vacunar o no vacunar niños. Entonces, tendríamos que esperar los resultados a largo plazo para ver si tienen alguna interacción. Pero eso en realidad es una pregunta constante, es una pregunta que se están haciendo los investigadores todo el tiempo, ¿no? Y es una pregunta que se puede resolver ustedes, ¿no? Entonces dice José Fabián. Venga, José Fabián, estaba haciendo aquí una pregunta. Era una pregunta para Efra, porque ya vi que puso ahí los países en donde se está llevando el estudio y veo que está México y pues ya me entró la duda de quién en México, en qué centros están llevando el estudio. No sé si Efra lo haya metido. Lo intenté buscar, sí lo busqué porque también ya me llamó la curiosidad, me llamó la atención. Yo pensaría que el INER, pero la verdad es que no encontré el investigador ni el centro, no Carlos, encontré más datos en Clinical Trials, o no sé si no supe buscar, pero no encontré yo estos datos. Carlos, puedes buscarlo rápidamente en Clinical Trials, lo pones México y le pones el medicamento en lo que seguimos la clase y al final lo vemos. Así hay que ponerle Clinical Trials, México, etcétera, etcétera. Seguimos, Efraín. Sí, pues este es el estudio de población. La población de estudio es pacientes de 18 años, adultos, que ya no eran pacientes, actualmente, bueno, ya no eran pacientes, ya no eran sanos, mejor dicho, ya eran pacientes, y los países que participaron, pues es un multicéntrico. Y aquí lo puse, perdón por la diapositiva, pero nada más por el tiempo, por la premura, puse los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Es un screenshot de la pantalla, entonces no sé si quiera que los lea o... No. A mí lo que me gusta mucho de Clinical Trials es que me permite espejear a ver cómo lo están haciendo otros, ¿no? Entonces siempre agarra uno ahí de inspiración, de qué son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, cómo lo están haciendo en otros lados. Entonces, eso ayuda mucho a abrir la mente y a decir si lo que yo estoy haciendo está bueno o malo, ¿sí? La que sigue. Y ya eso es todo lo que está registrado hasta ahorita, y este es el siguiente estudio, que es igual, bueno, no igual, pero con desenlaces diferentes, pero en pacientes hospitalizados. Este es el diseño arquitectónico, que es igual, las mismas dosis, 200, 400 y 800 miligramos, y contra placebo cada 12 horas por 5 días. Obviamente los desenlaces son diferentes porque son pacientes hospitalizados, y aquí ven qué porcentaje de los participantes hospitalizados, qué porcentaje de los pacientes son hospitalizados o mueren, el porcentaje de los efectos adversos y también el porcentaje de pacientes que interrumpen el estudio por efectos adversos. Igual, la fase 3 de este mismo estudio es igual comparar 800 miligramos contra placebo, y los desenlaces pues es igual el porcentaje de pacientes que hospitalizados murieron, el porcentaje de pacientes que tuvieron efectos adversos y que suspendieron también el medicamento por intolerancia al medicamento. Nuevamente, siguen siendo los protocolos.
¿no? Clinical trials lo que ve es el protocolo, no los resultados. Todavía no hay resultados, ¿no? Para poder decir si sirve o no sirve, ¿no? Efra, ¿cómo ves? Sí, sí, la verdad es que todavía es o sea, es un protocolo y todavía no hay un análisis intermedio. A diferencia del otro estudio del Pfizer que se llama Paxlovid, ese sí ya tiene un resultado preliminar de un fase 3. Pero bueno, aquí todavía apenas está registrado y todavía no tiene ni un análisis intermedio. Roger. Yo encontré otro doc que es la fase 2A y ahí sí ya vienen resultados. A ver, enséñanos. ¿Dejo de compartir? Sí. Bueno, antes de que nos enseñes, Carlos había encontrado quién lo está haciendo en México solo para el chismito, ¿no? Vamos a hacer chismito. Sí, deja de compartir, Efra. Les comparto la pantalla para que lo podamos ver. Un poco de chisme, porque esto es lo que decía Nancy. Nancy dice, ¿saben qué? Que Clinical Trials lo que te ofrece es claramente en qué hospital está, quiénes son los que están reclutando, a dónde puedo mandar pacientes. Esas son las cosas buenas, ¿no? ¿Y qué dice? Entonces, bueno, está en nutrición, en CAIMED, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Bajío, en el Fray Antonio de Guadalajara, en José Oleterio en Monterrey, el CIAM en Cancún, Quintana Roo, no sé, Kohler Millstein en Mérida, y en Chihuahua hay un centro, en Oaxaca, aquí en Tlalnepantla de Vaz y en Veracruz. Buenísimo, bueno, ya supimos. Es decir, como bien dice Nancy, lo que hay es que hay empresas que se pueden dedicar a ejecutar los estudios, ¿no? Entonces están ahí metidas y entonces dicen, bueno, sale, órale, yo le entro, ¿no? Yo voy a agarrar esta parte, meto mis documentos para poder participar en estos estudios, ¿no? Entonces sí ayuda mucho en eso. Roge, nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver el fase 2. A ver, dice que estos son resultados preliminares, o sea que todavía no ha sido revisado por pares. Ok, esta es esta página, si quieres vemos a ver la página de arriba, que es MedRxiv, que es una iniciativa, es como si estuviéramos viendo un cartel en es lo mismo que ver un cartel en un congreso, es lo mismo que ver una presentación en un congreso, ¿no? Entonces, lo que se dice es que se abre primero aquí, antes de que sea publicado, para que pues la opinión pública haga lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, la opinión pública opine, ¿no? Entonces está interesante esto porque un preprint como no significa que haya sido publicado, ni significa que ya está el conocimiento como tal, ¿no? Está muy interesante, ¿eh? Porque pues ya son los resultados, pero ay, ¿no? Tucu. A ver, entonces, ¿qué es lo que aparece? Laura, por favor. Creo que la gran trampa de de los fase 2 y fase 3, o más bien de los fase 2, es que como ya se acerca la población que nos interesa y vemos que sí funciona, entonces muchos se van a decir sí funciona y sí lo recomiendo, creo yo. Sí, es una gran trampa. Sí está bueno, ¿eh? Uy, nanita. Bueno, aquí están los métodos que hicieron, ¿no? Ok. Y los resultados sí dicen que tiene un efecto positivo, hasta muestran unas gráficas que sí están interesantes. Déjenme les muestro. Son estas de aquí. ¿Le puedes poner en la lupita? ¡Ey, Lupe! Sí. Chin, pero más grandote. Yo no hubiera escogido estos gráficos, pero bueno, entonces dice placebo 11%, la visita 5, Molnu 4.5 y 0% en 400 miligramos. ¿Qué opinan? Carga viral. Lau, ¿qué opinas? Está bueno, ¿no? O sea, aquí dice que disminuye la carga viral, o sea que sí sirve. Sí sirve para disminuir la carga viral, pero... Pero, digo, creo que aquí un punto importante, doctor, es que la carga viral, específicamente en COVID, pues no tiene relevancia clínica. O sea,
el hecho de que a mayor virus, mayor enfermedad, mayor síntomas, porque sabemos que el efecto es efecto inflamatorio, ¿no? Por la inflamación que genera cada organismo. Entonces, pues el hecho de decir, es como en oncología hay muchos estudios donde el desenlace es disminuir el antígeno prostático, ¿no? Por ejemplo, O donde disminuir sabemos que el tamaño del tumor, ¿no? En el RECIST dicen, ay, disminuyó 1 centímetro la carga del tumor. Y ya lo dan por entonces, bueno, ¿no? exacto, entonces aquí pues, el hecho de que disminuya la carga viral, pues no precisamente va a correlacionar con disminuir los síntomas o una mejoría clínica. Claro, yo creo que lo que dicen los oncólogos de risa dice, se murió pero sin tumor, ¿no? Entonces, pues lo que uno quiere no es que se murió sin tumor, sino, ay, es de José Fabián así bien contento, se murió pero sin tumor, ¿no? Por otra cosa, hipertensión, no sé. Neutropenia y fiebre, no, pues le dio una infección y se murió, pero sin tumor, ¿no? A Wilson, sí, se murió de insuficiencia renal, no, pero sí, José Fabián. Sí, es que digo, para el objetivo de un fase 2, que es, o sea, la hipótesis desde el fase 1 es que tiene, o sea, que disminuye la replicación viral. Es muy acertada la observación de Efra de decir, bueno, pero eso, de que eso se correlacione a un desenlace clínico como mortalidad, hospitalización. No digas correlaciones porque estás haciendo la maestría, no Ay, puedes perdón. decir eso, o sea, Eso se ya tienes asocie. que hablar bien, ya no puedes hablar así ¿no? Como si fueras del pueblo, tú ya eres un maestro, correlaciones para 2 variables cuantitativas, se asocia. Sí, que eso se asocia a un desenlace clínico como mortalidad, hospitalización, uso de ventilación, es otro tema que tendríamos que ver en el fase 3. Pero aquí en el fase 2, pues, ok, pues sí, en pacientes con COVID sí disminuye la carga viral. Hasta ahí cumple el fase 2. Exacto. Ojo, los fase 2 no nos ayudan a tomar decisiones clínicas, Carlos. Bueno, aquí yo creo que algo importante que hay que considerar y que es justo también lo que hacemos en la maestría es muy bien ver el estado basal de estos pacientes, porque a pesar de que seguimos viendo así en la primera, el gráfico la gráfica que nos muestran de placebo, ahí ya hay un alto porcentaje de gente que ya disminuyó mucho la carga viral y realmente no sabemos si agarraron a los sujetos en el día 1 de infección o es una variabilidad de los sujetos donde agarramos a los sujetos ya un poco más adelante de la infección y casualmente a los que a lo mejor alcanzaron la dosis de molnupiravir de 400 miligramos fueron los que ya estaban así en el último tramo de la enfermedad, ¿no? O agarraron a todos los sujetos y a todos los enfermaron al mismo tiempo y ahí midieron la disminución de la carga viral del fármaco. Bueno, yo creo que también es algo importante ahí a evaluar justo cuando estamos viendo este tipo de estudios. En la pandemia de influenza, estos estudios fueron muy parecidos con un medicamento que se llamaba Tamiflu en ese entonces. Y Tamiflu, después de que salieron los estudios fase 2, fue un blockbuster y la gente utilizó Tamiflu como loco, sin importarle nada, sin importar esto que estás diciendo. Y hoy en día, Tamiflu sigue a la venta y los médicos siguen vendiendo Tamiflu sin tener un fase 3 que haya demostrado efectividad. ¡Guau! Lo que quiero decir es cómo este tipo de artículos, fase 2, fase 2, 3, pueden ayudar a vender mucho un fármaco. ¿Sí? Y entonces yo tendría que abrir muy bien los ojos. ¿Nos muestras la diapo que sigue antes de irnos, Roger? ¿Alguien entiende este gráfico? Es una curva, ¿no? De Kaplan-Meier. ¿Es un Kaplan y Meier o es un Cox? Ay, es un Kaplan-Meier. No parece Kaplan y Meier porque no tiene censurados. Tiempo, ¿no? La curva de Kaplan y Meier tiene unas rayitas que son los censurados. Bueno, tiene por ahí 1, 2. Puede ser que sí sea un Kaplan y Meier, ok. Sí, un Kaplan y Meier. Efraín. Sí, es una curva de Kaplan y Meier donde por lo que vi en la descripción, comparan en el eje de las Ys el porcentaje de pacientes que eliminaron el virus, o sea, supongo que llegaron a carga viral 0 a lo largo del tiempo. Y supongo yo que la línea color verde, que en teoría sería el que tiene mejor desenlace, mejor resultado en esta curva, sería en este medicamento, ¿no? Molnupiravir. Las otras 3 líneas, la negra, el rojo y azul, no sé si sean dosis diferentes, el placebo o cuál, pero por lo menos la línea verde yo pensaría que sea
el medicamento. Claro. Y entonces, si fuera un Kaplan-Meier, tendríamos que irnos al 50%, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cuántos llegan al 50% del evento para ver las diferencias, ¿no? Entonces, cuando lo ves en días, pues dices, híjole, pues en días no parece que haya nada, ¿no? Lo dijo Carlos. O sea, sí se ven diferencias, pero en días no parece que haya nada, ¿no? Entonces, aquí dirías, si no entro a la maestría y no entiendo lo que es una curva de Kaplan y Meier, cualquiera me podría poner un valor de P y me dice que esto está estadísticamente significativo y lo doy por bueno, ¿no? Entonces aquí destaca la razón por la cual están aquí sentados en sábado, para que podamos aprender a ver un poquito mejor estos gráficos y que no nos vean la cara de Juat, como nos la vieron con oseltamivir en la época de influenza, ¿no? Oseltamivir, nos los han visto de todas las maneras, ¿no, Daniel? O sea, nos han visto la cara de todas las maneras. En algo que el buen Ben Golden, hay un cuate que se llama, lean este libro, que se llama Bad Medicine, que habla de esos y otros muchos más, de esas historias y otras más que han estado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Bad Medicine. ¿Sale? Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Ya terminamos. Muy bien. ¿Quién quiere dar las palabras finales de todo esto que vimos? Yo sé que no vimos sus presentaciones, que estaban buenísimas, que hicieron muy buen trabajo, pero no pude evitar la sensación de entrarle al toro por los cuernos ante una noticia como las que se están haciendo y ante, no sé, pues, o sea, no lo pude evitar. Pero ¿quién quiere dar las palabras finales? O sea, decir si funcionó o no funcionó esto de entrarle al toro por los cuernos, si se sintieron afectados porque le echaron muchas ganas a la presentación y no la vimos, ¿no? Entonces, estamos ahorita, ¿no? Soy todo oídos. Carlos y luego Nancy. Bueno, yo creo que como conclusión nos debemos de llevar que mucho de lo que actualmente nosotros utilizamos para el análisis de fármacos y de tratamientos específicos para nuestros pacientes tienen que ir encaminados ya a estudios que ya hayan probado que hayan pasado por todas las fases y que actualmente estemos seguros de que son eficaces, efectivos y eficientes en todo caso. Y en cuanto a la dinámica de clase del día de hoy, pues yo creo que estuvo bastante bien. Creo que un ejemplo, o sea, se maneja muy bien con los ejemplos y ya revisamos el tema previamente. Yo creo que todos lo hicimos al realizar nuestras presentaciones. Y ahora solamente balancearnos de los ejemplos, ir sacando preguntas de ahí e ir como examinando punto por punto lo que pusimos en la presentación mediante ejemplos. Es una forma bastante pedagógica del aprendizaje basado en competencias. Buenísimo, sí. Entonces aquí la competencia era la toma de decisiones. La competencia que estamos buscando es la capacidad que tengo en aprender a saber qué son los ensayos clínicos y que esto me ayude a tomar una mejor decisión en mis pacientes. Y esto, cuando lo decimos para este tipo de medicamentos, lo decimos para medicamentos para diabetes, lo decimos para las dietas, ¿no? No, la dieta cetogénica, la dieta mediterránea, ¿no? Lo que viene siendo los medicamentos para disminuir los H2, los antibióticos, ¿no? Los probióticos, los prebióticos. Y entonces, esto espero que les sirva y les ayude a las competencias. También espero que les sirva a José Fabián y a los oncólogos para que vean cómo la disminución del tumor o estas escalas de RECIST no necesariamente significan incremento en la supervivencia, ¿no? Entonces, esta es la competencia y ojalá que haya funcionado. Muy bien, gracias, Carlos. Nancy. A mí me gustó mucho más así, ¿no? Como bien dice Carlos, la teoría pues la vimos cuando trabajamos en las presentaciones y está padre hacer un repaso al inicio como introducción rápido y ya después decir, a ver, ¿dónde lo ves? ¿No?
A mí me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, entonces, amigos, nos vemos para la próxima clase. No olviden subir su tarea. ¿No tienen dudas sobre la tarea de la próxima ocasión? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos para la próxima ocasión. La próxima ocasión vamos a revisar cómo lo escriben ustedes. Vamos a revisar, la próxima ocasión es en documento, ¿no? Entonces, ya sé que han trabajado muchísimo con sus antecedentes. No pongan antecedentes. En esta ocasión vamos a intentar leer lo que están haciendo ustedes y dirigirnos hacia los apartados que ya hemos estado viendo uno por uno, ¿no? Entonces, nos vemos, trabajen, y ojalá estas clases les estén sirviendo para mejorar su mente y su toma de decisiones. Nos vemos, sean felices, ¿no? Vean al Checo a las 2 y la pelea del Canelo, no se la pierdan, y ojalá que pasen los Pumas. Entonces, Saludos.